Lo decíamos al inicio de MBD Noticias, cómo evalúa la población al gobierno en materia de seguridad. Y tenemos un insumo interesantísimo, que es una reciente encuesta de Factum, de la que va a hablar con números y análisis a continuación el sociólogo y director de Factum, Eduardo Botinelli. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. Bueno, sí, esta es la encuesta que representa el segundo trimestre del año 2022, es decir, de este año, realizada en la primera quincena de junio. Y, digamos, el objetivo es medir cómo está percibiendo la opinión pública la actuación de presidente y gobierno en materia de seguridad pública. Y ahí lo que vemos, primero, el tema de seguridad pública, lo hemos hablado otras veces, es un tema que viene creciendo en la preocupación de la población y lo hemos hablado en columnas anteriores de cómo esto viene creciendo y además en la agenda política ha tomado una relevancia muy importante en el último tiempo, sobre todo en los últimos 2 meses. Y de alguna forma es lo que refleja esta encuesta. Lo que vemos primero es que la evaluación que hace la población la podemos dividir en 4 o 5 grandes categorías y después, pequeñas categorías y después en 2 grandes. Las pequeñas, digamos, que muestran que hay un 6% que evalúa la actuación de presidente y gobierno en seguridad pública como muy buena. Tenemos otro 29% que la evalúa como buena. Por lo tanto, ahí resumimos en una categoría que podemos llamar positiva de un 35%. Después tenemos 2 categorías negativas. Quienes evalúan muy mala se ubican en el 23% y quienes evalúan mala la actuación de presidente y gobierno en seguridad pública es el 39%, con lo cual se alcanza el 62% de evaluaciones negativas. Resta un 4% de evaluaciones neutras, digamos que no se sitúa en ninguna de las 2 posiciones. En resumen, digamos, tenemos un tercio más o menos, un poquito más de un tercio, de evaluaciones positivas, un poquito menos de 2 tercios de evaluaciones negativas. Es decir, es un saldo de resultado negativo. Bueno, ¿y cómo ha sido la evolución de esta evaluación? Bueno, es interesante ver cómo hay un quiebre que se da en este segundo trimestre con respecto a toda la serie anterior que tenemos, que va desde el tercer trimestre del 2020 hasta el primer trimestre de este año. Esa evolución lo que muestra es que ha habido cierta estabilidad en las opiniones positivas y también cierta estabilidad en las opiniones negativas. Ha habido oscilaciones, sin dudas, y hay momentos donde van cambiando. Lo que muestra ese gráfico es que hay un promedio desde el tercer trimestre del 2020 hasta el primer trimestre del 2022 de un 52% de opiniones positivas. Como ven, hay algunas oscilaciones, es decir, hay un mínimo de 48, un máximo de 56, pero se movió en un rango de 6 puntos, más o menos, de 5 o 6 puntos, lo que es la evolución de la opinión positiva sobre la actuación de presidente y gobierno en seguridad pública. Y las evaluaciones negativas, si bien tienen también oscilaciones, en realidad se mueven también en una franja habitualmente de unos 5 puntos. Y el promedio está en 46, las opiniones negativas. Es decir, tenemos un promedio de 52% de opiniones positivas y un 46% de opiniones negativas. Esto es hasta el trimestre anterior. En este trimestre lo que vemos es que las líneas se cruzan claramente y que hay un movimiento de opiniones positivas que descienden con respecto al promedio registrado anteriormente 17 puntos. Y las opiniones negativas aumentan, de acuerdo al promedio, 16 puntos, ¿no? Entonces, lo que vemos acá es que este quiebre que decíamos de lo que es la tendencia de estos 2 años que se da en este momento. Eduardo, 2 preguntas en una. ¿Entendés que hay sucesos recientes que pueden explicar esto que muestra la encuesta del segundo trimestre en materia de evaluación de seguridad? Y de paso, ¿qué pasa con la opinión positiva si nos fijamos en el peso de las identidades partidarias? Bueno, sí, sin dudas, claramente ha habido un cambio, un giro en lo que es el posicionamiento del tema en la agenda, ¿no? Desde el punto de vista político partidario, desde el punto de vista de la agenda mediática. Algunos casos que han sido seguidos durante mucho tiempo en los medios de comunicación, que no era tan habitual,
y otro que tiene que ver con la permanente presencia política de los cuestionamientos a la política de seguridad pública. Entonces, de alguna forma, eso está generando. Ahora, lo que vemos en el siguiente gráfico es cómo han evolucionado las opiniones positivas, y acá aparece un elemento importante. La línea de abajo, que es la amarilla, lo que muestra es la opinión positiva dentro de quienes votaron al Frente Amplio en la elección pasada, en octubre de 2019, en la elección nacional, no en el balotaje. Que vemos que ha tenido oscilaciones importantes porque ha tenido un mínimo de 5% que opinaban positivamente sobre la actuación del gobierno en materia de seguridad pública y un pico de 25%. Pero el promedio da un 16%. Cuando vemos el promedio hasta el primer trimestre 2020. Cuando vemos lo que da ahora, que es un 14%, no se mueve demasiado lo que fue todo el promedio de 2 años anteriores. Donde sí hay un movimiento importante es entre los quienes votaron a los partidos que conforman la coalición de gobierno. Si nosotros tomamos el promedio de las opiniones positivas desde el tercer trimestre de 2020 hasta el primer trimestre 2022, ese promedio da 80% de evaluaciones positivas. Es decir, claramente había una polarización fuerte entre lo que opinaban los votantes del Frente Amplio en 2019 y lo que opinaban los votantes de los partidos de la coalición. Bueno, sigue estando con una diferencia muy importante, pero se da ese quiebre que decimos fundamentalmente a partir de una caída de las evaluaciones positivas de 21 puntos. Si tomamos la última medición, es decir, del primer trimestre al segundo trimestre, dentro de los votantes de los partidos de coalición, cae 21 puntos. Y si comparamos este 52% de evaluaciones positivas con lo que fue el promedio anterior, la caída es de 28 puntos. Entonces, lo que explica de alguna forma la caída que se da en la evaluación del gobierno y el presidente en materia de seguridad pública es el cambio fuerte de opinión que se da entre los propios votantes de los partidos de la coalición, que además es importante también señalar, se da en todos los partidos los 3 grandes partidos que conforman la coalición, los que podemos por lo menos extraer datos consistentes, en los 3 se da el mismo fenómeno, es decir, la caída de las opiniones positivas y el aumento de las negativas, es decir, van acompasadas, se da en todos los partidos dentro de la coalición de gobierno. Entonces, ahí creo que es de alguna forma que muestra que esto, desde el lado de la oposición, ya venía siendo muy crítica la opinión de los votantes del Frente Amplio, ahora sigue estando positiva, el saldo es positivo dentro de los votantes de los partidos de la coalición, pero que se dio un quiebre muy importante en el último trimestre. Bien, clarísimo. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Bien, y nos vamos de nuevo a Exteriores. Es cierto, está pronto Diego Martini con el tercer movimiento.